Palabra de Dios, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu de muerte los malos hábitos del cuerpo vivirán. Entonces el tema que hemos venido tratando hasta el momento es que el Espíritu Santo es quien obra la mortificación del pecado en nosotros. De hecho, ese es el título de la enseñanza de esta mañana en 2 secciones. La mortificación del pecado es obra del Espíritu Santo. Y vimos que este texto lo analizamos bajo 3 tópicos. El primer tópico es: el Espíritu nos da la libertad. El Espíritu es el libertador de los creyentes. Ya lo vimos de los versículos 1 al 4. Luego, el Espíritu establece el reino de Dios en el creyente. El Espíritu es el que establece el reino de Dios en el creyente. También ya lo vimos de los versículos 5 al 10. Ahora vamos a entrar al último punto, y es: el Espíritu nos lleva a producir su fruto. El Espíritu nos lleva a producir su fruto. Este es el tercer punto de la enseñanza de esta mañana. Dice así, versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él mismo, o sea, el Espíritu, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Tercer aspecto que nos muestra el pasaje acerca de que el Espíritu Santo es quien mortifica el pecado en los creyentes, es que Él, el Espíritu Santo, produce su fruto en cada creyente. Si el Espíritu de Dios tuvo poder para resucitar al Señor Jesucristo, entonces nos resucita también a nosotros. ¿Y qué significa que nos resucita también a nosotros? Esto quiere decir que Él nos da vida, nos hace producir su vida. Para algunas personas, resurrección es simplemente el hecho de que algún día, cuando el Señor Jesucristo vuelva, los muertos en Cristo vamos a resucitar. Pero resulta que la vida del cristiano es una permanente resurrección. La Biblia nos habla de 2 resurrecciones. La primera resurrección es aquella que obra el Espíritu Santo cuando nos da el nuevo nacimiento. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por el Espíritu Santo Él aplica la obra redentiva de Cristo Jesús en nosotros, y entonces nos resucita de la muerte espiritual. Pasamos de ser muertos espiritualmente a tener vida espiritual. La muerte espiritual no significa que estábamos en un cajón con 4 cirios. La muerte significa estar separados de Dios. Como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios. Todo pecador está separado de Dios.
Pero cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Renacemos, volvemos a nacer de nuevo, resucitar del estado de muerte espiritual para pasar a tener vida espiritual. Somos nuevas criaturas, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas correspondientes a la muerte y al pecado han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas: libertad, gozo, justicia, paz, amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Todas estas cosas son nuevas porque ha venido una semilla nueva, la semilla del Espíritu, a darnos vida y vida en abundancia. Hemos resucitado de entre los muertos y diariamente resucitamos. Amén. Cada vez que caemos en pecado, los creyentes, por el poder del Espíritu Santo que nos da vida y hace morir al pecado que todavía mora en nosotros, resucitamos a una nueva vida. Habíamos visto que el pasaje nos mostraba dos tipos de personas. El pasaje, y no solamente el pasaje, sino toda la Biblia nos muestra en dos tipos de personas: los creyentes y los incrédulos, los redimidos y los condenados, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero el Señor aquí nos habla de los hijos de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, o sea, si ustedes son hijos de Dios, renacidos, resucitados de la muerte espiritual, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Y vemos en el pasaje también que se nos muestran dos polos absolutamente contrarios en la vida del creyente. ¿Cierto? Hay dos polos contrarios. La santidad combatiendo contra el pecado. Esa es la diferencia. Ahora que hablaba con un hermano, me decía: hermano, pues yo, ante la predicación, surgen mis dudas. Y yo digo: ¿será que el Espíritu Santo habita en mí? ¿El Espíritu Santo mora en mí? ¿Cuál puede ser mi respuesta, o mejor la respuesta de la Biblia? Si tú estás preocupado por si el Espíritu Santo vive en ti, si tú tienes un deseo de vivir la vida santa, si tú tienes un deseo de conocer más a Cristo, si tú tienes un deseo de mortificar más y más tu pecado para vivir y ser más y más santo, no importa el grado en que estás, ya tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. Y el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra en ti. El problema es que se nos ha enseñado que nosotros somos los que hacemos la obra. Y la Biblia nos dice que Él es el que hace la obra. Porque dice: el que ha comenzado la buena obra en ti, Él es fiel en perfeccionarla. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su pronta venida. Hasta el día cuando Cristo venga. Porque el día cuando Cristo venga, todo, absolutamente todo, estará absolutamente consumado. Y allí se cumplirá aquella palabra de Cristo en la cruz: he aquí, todo ha sido consumado. Lo único que falta es que Él retorne por su pueblo. Y entonces estaremos en completa perfección, en santidad, delante de nuestro santo Dios. ¿Amén? Amén. Y esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza del creyente. Cristo ya nos redimió. Cristo ya pagó su precio por nosotros. Su precio, no mi precio. El precio lo tenía yo que pagar, pero Él lo puso por mí. Él fue a la cruz para pagar por mis pecados, para que yo fuera justificado. Pero no solamente justificado, sino que fuera vivificado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y si el poder del Espíritu Santo mora en ti, vas a ser vivificado. Porque Él es todopoderoso. Ahora, nosotros que hemos sido redimidos tenemos esa lucha entre la santidad y el pecado. Tenemos esa lucha entre el espíritu y la carne. Vamos a Gálatas. La carta del apóstol Pablo también a los hermanos en Galacia. La carta a los Gálatas en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16.
En adelante dice 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque aún nosotros siendo salvados, ese remanente, recuerden, de poderoso pecado. Ahí es donde nosotros estamos equivocados y se nos ha enseñado que el pecado no es poderoso. No, hermanos, el pecado sí tiene poder y aún sobre los creyentes. Entonces dice, versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu, no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 17, porque la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa. Y los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¡Wow! Hay algún gobernante. Y el punto anterior era, el Espíritu establece el reino de Dios, el gobierno de Dios en la vida del creyente. Hay algún gobernante en mi vida. El gobernante es o el Espíritu o la carne. Y nosotros estamos en esa lucha. ¿Quién gobierna? ¿El Espíritu o la carne? ¿Quién gobierna en esta área de mi vida? ¿El Espíritu o la carne? ¿Quién gobierna en mi devoción? ¿El Espíritu o la carne? Díganme si no tenemos lucha en nuestra devoción. A levantarnos, procurar la oración, procurar el secreto de Dios, leer la Escritura, se nos viene el tiempo encima, no alcanzamos a meditar bien. Hay un afán, una ansiedad. Nos acostamos tarde, nos levantamos temprano, en vano. ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra de Dios. ¡Wow! Y entonces hay una contienda entre el Espíritu y la carne. Y a veces somos dominados por la carne. Entonces es donde debemos venir al Espíritu. Allí hay una contienda. ¿Quién va a ganar esa contienda? Bueno, el más poderoso. El más poderoso. Todo pecador está gobernado, dominado por el pecado, y el pecado es poderoso, y el pecador siempre va a estar enseñoreándose y va a estar derrotando al pecador. Pero para salir de esa situación necesita de un poder superior, el poder del Espíritu. Y así mismo en el creyente hay muchos aspectos de nuestra vida que todavía están dominados por el maligno, están dominados por el pecado. Aún la carne tira. ¿Qué necesitamos? Un poder superior. ¿Y cuál es el poder superior? Solo el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios es superior al pecado. No es tu fuerza de voluntad. No es tu denuedo. No es tu persistencia. Es el Espíritu Santo de Dios obrando en ti en la mortificación del pecado. Entonces nos preguntamos, bueno, si es el Espíritu Santo, entonces ¿cómo obra el Espíritu Santo? ¿Será algo sobrenatural? Yo voy a continuar pecando y espero que caiga del cielo la mortificación del pecado. No. Porque la Biblia no dice que el Espíritu Santo sea el que en persona mortifica nuestro pecado, sino que es el Espíritu Santo el que nos da el poder para que yo, como pecador, mortifique mi pecado. Vámonos allí al versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. ¿Quién no tiene que vivir conforme a la naturaleza pecaminosa? ¿El Espíritu? No, el creyente. Allí se está refiriendo al creyente. Entonces tenemos una obligación. ¿Cuál? La de no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué no debemos vivir conforme a la naturaleza pecaminosa? Pues no sencilla razón. Porque si nosotros vivimos conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿qué sucederá? Moriremos. Uy, hermano, aquí están, mire, los salvos se pueden morir. ¿Eso dice el texto? No. Allí lo que dice es que si nosotros, por el poder del Espíritu Santo, no vencemos la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros no somos cristianos. No hemos sido salvados. Pero dice el Señor, recordemos el versículo 9, otra vez. Sin embargo,
Sin embargo, y también lo leíamos allá en 1 Corintios 6, pero ya ustedes no son del pecado. Sin embargo, nosotros no somos del pecado. Los que somos del Espíritu, ya somos del Espíritu y tenemos el poder del Espíritu Santo para producir fruto del Espíritu. Ahora, nosotros debemos considerar que hay dos aspectos en la mortificación de nuestro pecado. Y la palabra nos habla acerca de las situaciones de los pecadores tomados por el Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo dice, pero esto era yo antes, y esto eran ustedes antes. El Señor hace una obra inmediata de santificación y de mortificación de nuestro pecado, y lo hace de una forma sobrenatural, en esa santificación inicial. Y aquellos pecados evidentes, de los cuales yo ya les he hablado a ustedes, de los míos, esos pecados que eran evidentes y escandalosos, son poderosamente mortificados inmediatamente. Inmediatamente. Si yo era ladrón y todo el mundo me conocía como ladrón, si era un adúltero y todo el mundo me conocía como adúltero, esos pecados tan evidentes, Dios el Señor, el Espíritu Santo en su poder nos libra de ello. Hemos visto cómo hombres vienen por el poder del Espíritu a Cristo, el Señor viene a sus vidas, les da un nuevo nacimiento, eran unos adúlteros. Y toman la decisión, y aunque estén ligados a esa mujer, el Señor por su poder lo desliga y lo lleva de nuevo a su hogar, a su familia, y restaura este hogar. Amén. Entonces vemos allí la gloria de Dios y como Dios mortifica el pecado en la santificación inicial. Como el Espíritu Santo mortifica el pecado, pero hay otros pecados que continúan. Y algunos se preguntarán, ¿y es que Dios no es poderoso para quitar todos nuestros pecados? Sí, Él es poderoso y ya los quitó. El asunto es que en su poder también ha permitido, en su providencia, en su voluntad permisiva, Él ha permitido que haya un pecado remanente en nosotros. Y la Biblia considera algunas cosas. Yo, por ejemplo, personalmente considero que una de las razones por las cuales Dios no nos quita todo el pecado es por nuestro pecado de orgullo. Porque Dios quitara todo nuestro pecado, inmediatamente, totalmente nosotros caeríamos de una vez el pecado de orgullo. Que fue el pecado en que cayó Adán y Eva. O sea, seguiríamos el ciclo. Dios ha permitido que en esta naturaleza carnal, humana, terrenal, nosotros aún tengamos un remanente de pecado. ¿Para qué? Para que no nos envanezcamos. Pero segundo, y la Biblia es clara en ello, para que nosotros dependamos del Espíritu Santo. Lo acabamos de leer en Gálatas capítulo 6. No vivan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso nos lleva a tener una dependencia de Él, a aprender a vivir dependientes de Él, porque nuestro destino celestial y eterno se trata precisamente de vivir en dependencia de Dios, en dependencia de Cristo. ¿Recuerdan lo que dice capítulo 5, versículo 21 al 23 de Efesios? Mujeres, estén sometidas a sus maridos, como la iglesia está sometida a Cristo. Una sujeción. Mujeres, sujétense a sus maridos, como la iglesia está sujeta a Cristo. Desde aquí nosotros estamos sujetándonos a Cristo, viviendo en total dependencia de Él. Aquí estamos siendo entrenados para vivir la vida eterna. Una vida en la que vamos a vivir siempre dependiendo de Dios, dependiendo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la preparación que Dios está haciendo. Por eso Dios permite nuestro remanente de pecado, para que también pidamos el auxilio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Santa Trinidad que está morando en nosotros, como lo leímos en 1 Corintios 6. El Espíritu mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y aquí, para qué está el Espíritu Santo? Para asistirnos. Entonces siempre nuestra oración no es Espíritu Santo venga, no, sino clamamos, Señor, Espíritu Santo, asísteme en mi momento de prueba. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesús oró?
Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Asísteme, Señor, en este momento de prueba. Asísteme, Señor, en la dificultad. El Espíritu Santo viene a nosotros para asistirnos, para fortalecernos, y es algo sobrenatural y poderoso. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la palabra nos enseña que el Espíritu Santo produce en nosotros fruto. ¿Cómo obra el Espíritu Santo la mortificación de nuestro pecado? Produciendo fruto. Y yo pongo un ejemplo. Nuestra vida es como un campo de sembrado, al cual, como en mi caso, vivió 30 años sembrando semillas de pecado, y siembra semillas de pecado. ¿Y qué fruto cosechó? Dice la Biblia. Pecado del cual aún me avergüenzo. Pecado que fue para mi vergüenza. Pero ahora viene el buen labrador. Y el buen labrador siembra su semilla. Y su semilla es buena. Pero el terreno ha estado contaminado por 30 años con el pecado. Y entonces empiezan a haber brotes inmediatos de justicia y de santidad en toda la verdad. Pero aún queda de esa cizaña que quiere tumbar, que quiere secar las espigas de trigo de santidad. Entonces, ¿qué va a producir que ese campo cada día tenga más frutos de justicia y de santidad en toda la verdad? Que se pongan más semillas. Entonces, el Espíritu Santo produce fruto en mí, y la Biblia dice que Él produce fruto que da semilla. Génesis dice que los árboles den fruto, fruto que dan semilla. ¿Para qué? Para que esa semilla siga cayendo en tierra y produzca más árboles que a su vez dan más fruto. A medida que el creyente va caminando en su vida cristiana, el Señor va poniendo más semilla que produce más fruto. Ese fruto tiene más semilla que va a ser sembrada y que va a producir otros árboles que producen fruto, que tienen más semilla y que va a ser sembrada y que va a producir más árboles. Es algo progresivo. Es algo de la amplitud y generosidad de nuestro Santo Dios. Y así el Espíritu Santo, a medida que tú vas creciendo en el conocimiento de Dios, en la fe, por la palabra, por la oración, por la comunión entre los hermanos, por la iglesia, wow, vas creciendo y vas produciendo fruto. Y el Espíritu Santo nos lleva a producir fruto, fruto de amor, fruto de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y contra estas cosas no hay ley, dice el Señor. Entonces es el fruto del Espíritu que da vida. Y está produciendo vida y vida y más vida y más vida en ti. Amén. Amén. La forma como el Espíritu Santo nos lleva a derrotar a las obras de la carne es produciendo fruto del Espíritu. Por eso nosotros debemos anhelar, llamar más al Señor por más fruto en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y ese fruto nos conduce a mortificar a nuestro pecado. ¿Cómo va a ser el Señor, el Espíritu Santo, para mortificar nuestro pecado? Produciendo fruto, produciendo fruto. Y cada vez vas a ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, Salmo 1, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, que tiene raíces profundas. Pero hay de aquellos hermanos que son árboles enclenques, que dan vueltas en el desierto, que están sembrados en sequedales, o en pedregales, o junto al camino, que no profundizan sus raíces en la palabra, que no profundizan sus raíces en el Espíritu, en la oración. Mira, ¿qué sucedió con el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tentación y fue probado? Él venía preparado. Por eso los cristianos caemos, porque no estamos preparados. Y necesitamos estar preparados para que la tierra produzca más fruto y ese fruto produzca más semilla
y esa semilla produzca más y más para que mortifiquemos nuestros pecados. Ahora, ¿cómo más obra el Espíritu Santo produciendo en nosotros fruto? Dice la palabra por allá en Juan 16 que cuando venga el Espíritu Santo Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo permanentemente está confrontándonos con nuestro pecado para que miremos la malignidad del pecado, la malignidad que obra en nosotros. Y si tú te levantas en la mañana y lees la palabra te va a confrontar con su pecado. Cuando estaba estudiando esta palabra, llego aquí a Romanos capítulo 7 y dice, versículo 14, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo del pecado. Cuando yo encuentro esta palabra ahí, caigo con dolor en mi corazón, con quebrantamiento, diciendo, oh Señor, el pecado que aún mora en mí me ha quebrantado, me ha venido derrotando. Señor, asísteme. Y luego dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso yo no soy el que la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, yo no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. De tal forma que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Oh Señor, que en lo íntimo de mi ser, yo me deleito en la ley de Dios. Que ese sea mi deleite. De esa forma, el Espíritu Santo me va a llevar cada día a mortificar más mi pecado. Cuando yo miro la malignidad de mi pecado y cómo obra en mí y cómo a veces me doblega, entonces yo puedo caer quebrantado de rodillas ante el Señor y decirle, oh Señor, he sido vendido al pecado, por favor, tú ya me libraste. Asísteme, Espíritu Santo. Y la benignidad de Dios viene, y por su gracia el Espíritu Santo produce fruto en mí, un fruto poderoso, majando mi corazón desobediente y poniendo un corazón conforme al Señor. ¿Por qué peco yo? Porque mi corazón es desobediente, duro, como el pedernal. Pero ¿qué dice la palabra? Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice la palabra del Señor. ¿Ya estamos allí? Ezequiel 36, 26 y 27. Dice así: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿Y cómo pondrá un corazón de carne? Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y mis leyes y que obedezcan mis leyes. Wow, es el Espíritu Santo el que mora en mí, que rompe esa piedra ruda que hay en mi corazón y que quiere hacer la ley por sí mismo para ufanarse y que no puede. Oh, pero el Espíritu Santo la quebranta con su poder y pone un espíritu de carne en mí, un espíritu tierno que comprende la malignidad de mi pecado, que me da amor para el Señor y que me hace entender que el poder del Espíritu Santo está en mí para obrar en contra de mi malignidad. ¿Amén? Amén. De esa forma obra el Espíritu Santo. De esa forma el Espíritu Santo produce en ti fruto. ¿Qué vamos a concluir en la enseñanza de esta mañana, hermanos? Lo primero que tenemos que mirar es el pecado, su malignidad y su poder sobre todo hombre, y eso incluye creyente. El pecado no puede ser considerado como una bobadita, no, el pecado es grave. El pecado es terrible, es tan grave que por causa del pecado el Hijo de Dios tuvo que ser sacrificado en la cruz del Calvario. Tenemos que mirar que el pecado ha continuado ejerciendo un poder, aunque sea mínimo.
un remanente sobre cada creyente. Y por la palabra de Dios, el Señor nos lleva a que ese remanente debe ser continuamente mortificado. El creyente tiene el deber santo de mortificar a diario su pecado. Si tú estás aquí y eres un creyente, debes mortificar tu pecado. Nuestro mayor trabajo no es ir al empleo, ganar dinero para sostener la casa, estudiar y ser muy importante. No, nuestro mayor trabajo tiene que ser mortificar el maldito pecado. ¿Por qué? Porque si no mortifico mi pecado, el pecado me va a mortificar a mí. Me va a volver la vida a cuadritos. Entonces, debo mortificar mi pecado. Oh, pero hay una cosa. Como lo dice la palabra, en mí hay insuficiencia para mortificar el pecado. Entonces, ¿cómo puedo yo mortificar mi pecado? Muy sencillo. Si la suficiencia no es mía, tiene que haber un poder mayor que mi pecado. Como no soy yo, debo investigar cuál es el poder mayor. Y la Biblia me dice, el poder mayor es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que mortifica el pecado en mí. Y vimos tres aspectos en cómo el Espíritu Santo obra la mortificación del pecado en mí. Y el primer aspecto es que el Espíritu Santo nos da libertad. Y podemos mortificar el pecado porque somos libres del pecado. Si alguien está todavía esclavizado del pecado, no puede mortificar el pecado, porque está en cepos, en grilletes, está muerto en sus delitos y pecados, está tirado, no puede hacer nada, no puede ni decirle nada al pecado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mí y me da el nuevo nacimiento, tengo la libertad y el poder dado por el Espíritu Santo para mortificar mi pecado. Amén. Amén. En segundo lugar, vemos que el Espíritu Santo establece el gobierno de Dios en el creyente. Establece el gobierno de Dios en mí. El Espíritu Santo viene a establecer el gobierno de Dios en tu vida. O sea, que el gobierno de Dios es superior al gobierno del pecado. Y si tú estás bajo el gobierno de Dios, el gobierno del pecado se tiene que sujetar, se tiene que someter. Y el Espíritu Santo viene a recordarte que tú eres hijo de Dios, gobernado por Dios, y que tienes autoridad sobre el pecado, que el pecado no te puede dominar más. Amén. Amén. Es un asunto posicional. Pero en tercer lugar, también dice que es porque el Espíritu Santo hace producir fruto en mí. Porque el Espíritu Santo produce en mí fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Hay un árbol nuevo y un árbol bueno en mí. Es el árbol del Espíritu. Y dice el Señor Jesucristo, porque el buen árbol da fruto bueno. Y si en mí está el árbol bueno del fruto del Espíritu Santo, mi fruto será del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Entonces, a medida que el Espíritu Santo está obrando en mí, yo voy produciendo fruto y más fruto para la gloria de nuestro Santo Dios. Fruto que glorifica a mi Señor. Fruto de amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y ese fruto cada día más opaca, quema las semillas y las espigas de cizaña que durante años en mi vieja vida pecaminosa sembré y que todavía quedan de remanente. Entre más fruto del Espíritu hay, menos fruto de las obras de la carne van a sobrevivir. Ahora vamos a ir a las aplicaciones, porque hemos visto, ya hemos leído públicamente la palabra de Dios, hemos meditado o hemos discernido la palabra, hemos explicado la palabra de Dios. Ahora vamos a aplicarla. ¿Cómo llevarla a la vida práctica? ¿Cómo hacerla un vivir diario en nuestra vida? Yo les invito a que vayamos a los versículos 12 y 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Si no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿cuál es la obligación? Tenemos una obligación. Implicación negativa. No vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Implicación positiva. Vivir conforme al Espíritu Santo. Vivir sometido al Espíritu Santo. Vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Vivir en la mentalidad del Espíritu Santo. Vivir en la justicia del Espíritu Santo. Porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán.
Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Vivir conforme al Espíritu para dar muerte a los hábitos del cuerpo, a los malos hábitos de la carne. ¿Y cómo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Primero, ser guiados por el Espíritu. Estar en la palabra. Segundo, y ustedes no reciben un espíritu de nuevo que los escribice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como ellos y les permite clamar Abba Padre. Segundo, la adoración. La adoración. Tercero, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos del reino. Pues si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y aquí tenemos dos cosas. La tercera, nuestra posición en Cristo. Vamos a vencer al pecado cuando tenemos posición en Cristo, cuando sabemos quiénes somos en Cristo, victoriosos, poderosos, que podemos derrotar el pecado, no victoriosos y poderosos para tener plata y casa y carro y beca, no, poderosos para derrotar a nuestro enemigo, el pecado. Amén. Amén. Y somos vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces es nuestra posición en Cristo. Pero algo bien importante en la mortificación de nuestro pecado y en la esperanza gloriosa. Amén. Si tú fijas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, si tú fijas tu esperanza en la vida venidera, si tú sabes que no es de este mundo, que en este mundo somos solamente unos pasajeros, unos huéspedes transitorios, unos, digamos, por así, turistas maltratados, sino que nuestro destino es el cielo. ¡Wow! Vamos a tener el poder del Espíritu Santo para vencer a nuestro adversario el diablo. Hoy el Señor quiere hacernos un llamado. Primero, hago un llamado a aquellos que aún no han creído en Cristo. Hablé desde el principio que el texto nos habla de dos tipos de personas: los santos y los pecadores, los creyentes y los incrédulos, los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. A aquellos que aún no han conocido a Cristo, hoy el Señor les habla y les dice: el pecado los tiene dominados. Corre a Cristo porque Él es el único que te puede liberar del pecado. Él es el único que te puede liberar del pecado. Corre a Cristo para que seas libre de tu pecado. Corre a Cristo. Híncate a Cristo, pide de Cristo el don de su Espíritu Santo para que te lleve a vivir una vida buena, una vida nueva y una vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados y comienza a vivir la vida en el poder del Espíritu Santo. Pero también este es un llamado a los creyentes. Amados hermanos, consideren su pecado remanente. Este es un llamado para ti. Considera tu pecado remanente y tu deber de mortificarlo. Considera tu libertad en Cristo. Eres libre en Cristo. No vuelvas a ser esclavo del pecado. Amado, considera el reino de Dios en tu vida. Considera que tú ya no eres dueño tuyo, que ahora tú perteneces a Cristo, perteneces al Espíritu y eres el que manda en ti. Si tú consideras esto, vas a tener victoria sobre el pecado. Y hermano, finalmente, permanece en Cristo. Y depende del Espíritu con la esperanza gloriosa para que tú estés mortificando tu pecado permanentemente. Amén. Amén. Hermanos amados, la victoria sobre el pecado es una obra de Dios Trino y ya está efectuada. Él no la va a volver a efectuar, Él no va a volver a la cruz. Tú debes apropiarte de esta victoria. Tú debes apropiarte de la victoria obtenida por Cristo y aplicada por su Espíritu Santo en tu vida. Y que la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia llena del Espíritu Santo y que los santos creyentes estemos en constante mortificación de este pecado remanente que nos estorba. A Dios sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Amén. Amados hermanos, la gracia del Señor sea con nosotros. Por su Espíritu continuemos en la mortificación del pecado. Amado Señor, entre nuestro ser en esta tarde.